Espacio patrocinado por Marcos Automoción y Ernesto Joyero. Colaboran Varadero Asesores Inmobiliarios, Pilsen Restauración, Pantatronic, Grupo Navegatel y Vegafibra. Bienvenidos a este programa de entrevistas electorales con las que Teleelch quiere, dentro de esa vocación de servicio público, darles la máxima de información posible de cara a los comicios del próximo 28 de mayo. Es por eso que cada noche hablamos con un candidato a la alcaldía. Hoy es el turno de Esther Díez, de la coalición Compromís per Elx. Gracias por acompañarnos. Un placer. El lema de vuestra campaña es por todo lo que importa. ¿Qué es lo que importa? Bueno, lo que importa es blindar los servicios públicos para la ciudadanía, aumentar la inversión social, garantizar ese acceso a la vivienda en condiciones dignas y, desde luego, a nivel municipal, cómo no, seguir esa transformación verde que estamos llevando a cabo en este municipio, fomentar la cultura y asegurar también la participación ciudadana. Esos pilares con los que hemos venido trabajando en Compromís en todos estos años, que han forjado esa transformación social y verde, además en un momento muy complejo en el que era prioritario blindar lo público, prioritario poner a las personas en el centro, y eso es para nosotros esta campaña: no hablar de símbolos, no hacer ruido, hablar de lo que de verdad le importa a la gente y lo que le marca ese día a día, que al final nosotros lo que buscamos es ese bienestar colectivo. No hacer ruido porque han tenido suficiente ruido durante el proceso de primarias antes de llegar a confeccionar la lista. Hablamos primero de la coalición dentro de Compromís. ¿Se siente cómoda con el número 2 que lleva en la lista? Y tanto. Marian Campello y yo estamos trabajando codo a codo para que esta campaña vaya lo mejor posible, para que Compromís obtenga mayor representación todavía en estas elecciones de 2023. Y yo, de hecho, reivindico ese proceso de primarias. Hemos hecho un proceso que han participado más de 3.000 personas. Eso no lo ha conseguido ninguna de las formaciones políticas en esta ciudad, y eso obedece a esa voluntad que ha tenido la ciudadanía de implicarse en esa elección de la candidatura de Compromís per Elx. Así que para mí es un valor. Si hubiera sido al revés, ¿hubiese usted acompañado a Marian Campello como número 2? Bueno, yo ya expliqué en su momento que yo venía de estos años, además de ser portavoz de mi formación, y por tanto desde una situación diferente en la que entendía que si no recibía ese apoyo de los militantes y del conjunto de personas que participaban de esas elecciones, no iba a formar parte de la candidatura, pero sí hubiera formado parte, obviamente, en el colectivo y de la campaña. Las situaciones son diferentes. En todo caso, pues satisfecha de haber contado finalmente con ese apoyo. Tampoco consiguieron llegar a un acuerdo con Podemos Elche. ¿Qué es lo que pasó para que la izquierda no confluya de forma conjunta en estas elecciones? Bueno, tengo que decir que en realidad hemos presentado candidaturas cada uno separadas en 2015, en 2019 ha sido la normalidad, y nosotros ¿Es normal que la izquierda no vaya junta? Y bueno, yo creo que cada uno, desde nuestros ámbitos, defendemos nuestros proyectos. En el caso de este proceso que hemos tenido en los meses anteriores, desde Compromís, es cierto que lo hemos intentado, y yo creo que hemos puesto encima de la mesa la solución que al final era más salomónica, que era compartir ese crecimiento que pudiera haber habido, ¿no? Además de esos 2 concejales que ya tenemos Compromís en estos momentos. Yo creo que era la propuesta más justa. En todo caso, para mí, desde luego, Podemos no son unos adversarios en absoluto, y bueno, creo que cada uno desde su espacio vamos a seguir defendiendo lo que entendemos que tienen que ser la prioridad en estas elecciones, e insisto, no es una situación diferente a la que hemos vivido en el 15 y la que hemos vivido en el 19, y además en la que Compromís hemos contado con ese apoyo de la ciudadanía. El 2019 es que Podemos en esta ocasión sí ha conseguido agrupar a todos los pequeños partidos que había a la izquierda. En este caso sí que van todos juntos, pero no ha llegado a acuerdo con Compromís. Ha dicho que fue por una cuestión de los puestos, del orden de la lista y no de las ideas. Nunca llegaron a hablar de ideas. Bueno, desde Podemos lo que nos trasladaron es que el programa no era ningún impedimento para llevar a un acuerdo. Hablemos de ese programa. ¿Cuál es la medida que destacaría? ¿Cuál sería la primera decisión que tomaría si vuelve a formar parte del Gobierno? Pues avanzar en esas políticas de vivienda digna para que las familias ilicitanas no tengan que elegir entre llenar el carro de la compra o pagar el alquiler mensual. Y eso va de la mano de una colaboración con la Generalitat Valenciana, con un plan edificant que proponemos para que sea la Generalitat quien ponga esa inversión y el Ayuntamiento quien proceda a construir esa vivienda pública. Pero además con ayudas directas de 2.000 euros anuales
anuales para que pues, las familias puedan sentirse aliviadas, como digo, en ese pago mensual que no para de crecer. Hemos avanzado a lo largo de estos años en ámbitos muy importantes como la regeneración urbana, en el caso del barrio San Antón, ahora con Porfirio Pascual, también con esas líneas de ayuda a la accesibilidad de la vivienda, pero desde luego tiene que ser una prioridad y tenemos que centrarnos ahora en asegurar ese acceso al alquiler. ¿Le parece ético haber aprobado en el último pleno municipal un plan de movilidad que va a desarrollarse durante los próximos años en lugar de haberse esperado a las elecciones y saber si tenía el respaldo de la ciudadanía? Me parece absolutamente ético porque es un plan en el que no nos pusimos a trabajar el 1 de abril de 2023, es un plan en el que estamos trabajando desde que se inició la legislatura, que además ha tenido un proceso en el que han participado todos los ciudadanos que lo han querido, porque hemos llevado a cabo reuniones en los diferentes barrios en los que va a implementarse este plan, que se ha trabajado además en la mesa de movilidad donde están representados los partidos de la oposición, que ha tenido además reuniones sectoriales, que ha tenido un proceso de exposición pública en la web municipal, un siguiente proceso de consulta pública una vez hecha la aprobación inicial, que ha contado con los informes favorables tanto de la Consellería de Transición Ecológica como de la Consellería de Movilidad y por tanto ha sido un proceso más que participativo, que ha contado con todas las garantías. Los tiempos son largos, como digo, nos ha llevado 4 años llevar a cabo todo este proceso y que hemos culminado ahora en el último pleno municipal, pero que viene desde muy lejos. ¿Tener reuniones es lo mismo que contar con el apoyo de los vecinos de esos barrios donde se han puesto los carriles bici? Bueno, a mí lo que me traslada a muchos vecinos y vecinas es que antes vivían en calles que funcionaban casi como una autopista, como es el caso de la avenida de Alicante, y que ahora por fin tienen calles pacificadas. Quiero decir además, los carriles bici de la avenida de Alicante y de Perellón Perpiñá y Mariano Soler Olmos han contado con la participación, no solo con la participación, han contado con el visto bueno y con el apoyo de las asociaciones vecinales de estos 3 barrios a los que les presentamos el proyecto. Y de hecho era una demanda, por ejemplo, de la Asociación Vecinal de Altavix, que llevaba décadas reclamando este carril bici, que además les ayudara a rebajar la presión de tráfico en esta calle y a rebajar también la velocidad. Igualmente ha ocurrido con los vecinos y vecinas del PLAI, del sector quinto y Deportes en Carnaes, que de hecho nos urgían a que lleváramos a cabo lo antes posible esta infraestructura. ¿De la policía también contaban con esos informes favorables? Sí, efectivamente. Hemos tenido reuniones con la policía antes de llevar a cabo estos carriles bici. Nos han hecho también sus aportaciones que hemos podido incluir en ese diseño y, como digo, es un proceso en el que hemos contado con todos. Lástima que la oposición, cuando les presentamos el proyecto y les dimos un periodo para que presentaran alternativas, no lo hicieran y ahora se dediquen a criticar, pues como siempre lo hacen, de manera vaga, sin tener ninguna alternativa real y proponiendo cosas que son imposibles cuando hablamos de querer facilitar la movilidad sostenible en esta ciudad, que recuerdo es la herramienta más potente que tenemos, primero, para democratizar el espacio público y segundo, para hacer frente a la emergencia climática. Si se desmantelan los carriles bici, ¿habría que devolver la subvención de Europa? Efectivamente, todos aquellos carriles bici, que son el 90% que se han hecho con esos fondos europeos, si se desmantelan, ese dinero tiene que ser devuelto. ¿Tiene este municipio un problema con el aparcamiento? Este municipio tiene 40.000 plazas de aparcamiento en superficie gratuitas, que es un porcentaje muchísimo mayor al que tienen ciudades de un tamaño como el nuestro. Así que, obviamente, a todos nos gustaría aparcar en la puerta de nuestra casa, pero objetivamente la oferta de aparcamiento público y gratuito que tiene esta ciudad está muy por encima de ciudades de un tamaño igual que el nuestro o incluso superior. Pero, sin embargo, durante el último año se han eliminado plazas de aparcamiento, pero según los últimos datos, el parque automovilístico de Elche ha crecido en más de 1.500 vehículos. ¿Cómo puede ser que desde el Gobierno se resten plazas de aparcamiento cuando la ciudadanía adquiere más vehículos? ¿No es una congruencia entre lo que pasa y lo que se gestiona? Bueno, yo creo que ese parque móvil necesita de un análisis más profundo. Por ejemplo, tenemos uno de los principales aeropuertos de España con un volumen de rentacar amplísimo que genera también muchas matriculaciones de vehículos y no son coches que están circulando en el día a día de nuestra ciudad, o familias que sabemos que tienen diferentes vehículos, pero obviamente una persona cuando baja a la calle y se pone al volante solo puede conducir un coche. Además, eso... indiscutiblemente han crecido el número de vehículos cuando se han quitado plazas de aparcamiento. Bueno, pero yo creo que tenemos que reflexionar ¿queremos entonces que la Plaza del Congreso Eucarístico vuelva a ser un aparcamiento? O sea, si lo hacemos desde ese punto de vista, nunca vamos a avanzar en la ciudad amable y en la ciudad accesible e inclusiva que nos merecemos. Yo creo que lo que tenemos que hacer es propiciar que estos espacios de los barrios y de las pedanías sean mucho más humanos y así lo hemos hecho en Compromís con 2 propuestas, una llevar a cabo ese Elche de les Places, también esos corredores verdes y naturalizar la ciudad, y eso es desde la óptica de procurar a nuestros vecinos y vecinas un espacio de calidad que es fundamental
para su día a día. Hablemos precisamente de la renaturalización del río, lo llevan en su programa electoral, pero el candidato socialista, con el que presumiblemente ustedes podrían llegar a un tercer acuerdo, igual que en las ocasiones anteriores, ya ha dejado claro que no quiere quitar el hormigón del río Vinalopó. ¿Será esta una cuestión de choque entre ambos partidos? Obviamente Compromís va a defender, para constituir ese pacto de gobierno, que se incluya esa renaturalización del río. Si no se renaturaliza, ¿no habrá pacto? El pacto implica muchas cuestiones y lo tenemos que abordar de manera global. Nosotros, desde luego, vamos a defender que esté, pero me gustaría hacer un matiz. Lo que dice el candidato socialista es que es un proyecto bueno. Lo que pasa es que él dice que no es el momento y no lo puedo entender, porque si algo es bueno, se tiene que llevar a cabo de manera urgente. No puedo entender que hayamos perdido la oportunidad por esa postura del Partido Socialista de contar con un pulmón verde en el principal corredor ecológico de nuestro municipio, con una subvención del 90% que nos iba a permitir llevar a cabo esa actuación, a la que obviamente primero se iban a llevar a cabo todos esos estudios de inundabilidad. Teníamos uno primero en el que nos certificaba que podíamos llevarlo adelante, pero primero pasaba esa fase y si pasaba los informes técnicos se llevaba adelante el proyecto. Por eso no puedo entender de ninguna de las maneras la actitud del Partido Socialista, aunque tengo que decir que no me sorprende, porque al final, cuando no está Compromís, lo que vemos es que este municipio, si solo depende del Partido Socialista, llega unos 15 años tarde a muchos de los avances que podrían haberse implantado ya. Le repito la pregunta, ¿será esa una de las condiciones sine qua non, no habrá pacto de gobierno? Será una de las cuestiones que Compromís defienda para que esté en ese pacto de gobierno. Desde luego, yo no puedo decir cómo va a quedar en un proceso de negociación en el que hay muchas cuestiones que mirar. ¿Cómo se sienta esa mesa? ¿Cuáles serían las líneas rojas que no pasaría Compromís o cuáles serían las peticiones que son insoslayables para que llegue ese acuerdo? Bueno, en el acuerdo de gobierno, desde luego, tienen que estar estos puntos de los que hablaba antes, que para Compromís son prioritarios: activar esas ayudas de vivienda, ese plan edificante para construir vivienda pública, blindar nuestros servicios públicos, que es continuar, desde luego, con el plan edificante. También apoyar esa reversión del hospital del Vinalopó para que cualquier ilicitano, independientemente del barrio, de la pedanía en la que viva, tenga asegurada una atención pública 100%. Poder continuar con esas políticas verdes y de movilidad, y de manera concreta, obviamente, hay cuestiones pues como avanzar en la movilidad sostenible, como esa renaturalización del río, como que Clarisas no sea privatizado, cuestiones que tienen que estar. ¿También paralizar los proyectos de las placas solares en los campos de las pedanías del norte de Elche? En Compromís yo creo que hemos tenido la postura que es más cabal en este contexto de emergencia climática. La transición energética es imprescindible. De hecho, las emisiones contaminantes las generan sobre todo el uso de esos combustibles fósiles y, por tanto, nosotros tenemos que apostar de lleno por esa energía solar. Obviamente, eso se tiene que hacer sin ningún impacto paisajístico al Camp d'Elx, y, de hecho, las dos únicas licencias que hay aprobadas en estos momentos han pasado todos esos informes de la Consellería de Industria, de la Consellería de Transición Ecológica, de la Consellería de Obras Públicas, en el Servicio de Paisaje en particular, y por parte del Ayuntamiento. Yo sé que hay preocupación, y lo puedo entender, por parte de la ciudadanía, pero merecen también que les traslademos esta información con rigor. Solo ha habido 2 plantas aprobadas, estamos hablando de un porcentaje pequeñísimo del total de la superficie del Camp d'Elx, y, por tanto, yo digo, esa transición energética se tiene que dar, y se tiene que dar de manera rápida. Ya nos dicen que llegamos tarde, pero desde luego de manera respetuosa con nuestro Camp d'Elx. Y ante ese temor, y mientras se le informa a los vecinos, ¿no optan por paralizar las licencias que están ahora mismo en trámite? No, porque yo digo que, de hecho, los expertos nos trasladan que estamos llegando tarde, es que no podemos perder ni un minuto. De hecho, estamos hablando también de lo que están pagando los ilicitanos y ilicitanas por ese recibo de la luz, y también queremos que puedan pagar menos a través de esa generación de energía limpia. Lo que sí que hay que hacer, y así lo he trasladado al candidato socialista, es que esa mesa que se les dijo a los vecinos que había que poner en marcha para poder hablar de todas estas cuestiones, para poder ver en detalle cada una de las actuaciones que se han planteado, se convoque de manera urgente, y no puedo entender que no se haya convocado todavía, de hecho. Ha nombrado las Clarisas, no está de acuerdo su coalición en que se gestione de forma privada, que no es lo mismo que privatizar este centro para la rehabilitación y conservación del edificio. ¿Qué propone para que no siga deteriorándose? Bueno, pues nosotros, de hecho, proponíamos hace muy poquitos meses que la Diputación de Alicante, que de hecho estaba buscando una sede cultural en nuestra ciudad, hiciera esa inversión en Clarisas, ya que tiene el dinero, que rehabilite una de nuestras joyas patrimoniales, de manera que podamos garantizar que está en las mejores condiciones, y además dotarla de contenido como sede cultural. Lamentablemente, todos los grupos del consistorio votaron en contra de esta medida de Compromís, que era la más viable para asegurar que Clarisas no
se cae y que Clarisas tiene un contenido cultural de referencia. Yo lo lamento, desde luego no puedo entender la postura del resto de formaciones. Compromís, vamos a seguir defendiendo ese uso público y desde luego una inversión urgente para que no sufra más daños esta joya patrimonial de los ilicitanos e ilicitanas. ¿Es también la opción más viable mantener el nuevo edificio del Mercado Central, el provisional, en la avenida de la Comunidad Valenciana? Bueno, Compromís siempre lo hemos dicho, si hubiera dependido de nosotros no lo hubiéramos instalado ahí. Yo creo que tenemos que seguir buscando alternativas porque desde luego no es el mejor espacio. Tenemos que reconocer, yo creo que todas las formaciones que no hemos sido capaces de formular una alternativa que fuera viable, pero hay que seguir intentándolo. Eso no quita para que desde luego se tengan que acometer actuaciones que minimicen el impacto que pueda tener sobre el entorno, sobre los vecinos y vecinas que viven en País Valenciano. Y mientras tanto tiene que mantenerse ese edificio en ese jardín. Mientras tanto se tienen que minimizar ese impacto que tienen los vecinos y vecinas, pero insisto, creo que tenemos que buscar una alternativa porque desde luego todos sabemos que ese no es el emplazamiento ideal. ¿Pero se arrepiente usted de la fotografía que se hizo hace 8 años en la puerta del mercado provisional? Si de algo me siento orgullosa a lo largo de estos años es haber conseguido que se haya rescindido ese contrato del mercado central. No hablamos del contrato del mercado sí, pero a mí me gustaría, hablamos del edificio provisional en la avenida de la Comunidad Valenciana. ¿Se mí, arrepiente de la fotografía que se hizo hace 8 años absoluto, pidiendo que se quitara ese edificio en de ahí? Absoluto, y yo creo que es de hecho coherente con lo que estoy diciendo. Nunca hubiéramos puesto ahí ese mercado. Creo que hay que buscar una alternativa que sea viable y que satisfaga a todo el mundo. Pero mientras hay que minimizar el impacto que ese edificio, que tenía un carácter provisional, está teniendo sobre el entorno, y eso no puede ser. Y sí que quiero poner en valor y que no perdamos la perspectiva de lo más importante, que este Compromís, que a nivel político nos quedamos prácticamente solos defendiendo la rescisión de este contrato de un proyecto del Partido Popular que era lesivo para el patrimonio de los ilicitanos e ilicitanas y de la movilidad del centro, se haya rescindido finalmente, y ahora estemos hablando de una rehabilitación respetuosa con el edificio que pueda completar toda esta modernización del centro de la ciudad y dotarlo de contenido cultural. En ningún caso con aparcamiento subterráneo en el centro. En ningún caso, efectivamente. Ya estamos entrando en los últimos minutos de esta entrevista. Ya a nivel casi personal, ¿qué le motiva para ponerse al frente, para dar el paso y ponerse al frente de la lista de Compromís? Pues el poder llevar a cabo transformaciones que, como decía antes, sin Compromís, pues estoy convencida de que no se hubieran dado. De hecho, pongo en valor, ¿no?, tanto a nivel municipal como autonómico, creo que hemos hecho posible lo que hasta hace poco era impensable, y por tanto ese empuje que esperamos que tengan las políticas municipales es lo que me lleva, ¿no?, a seguir aquí en primera línea en esta nueva legislatura, en la que espero, pues desde luego, que Compromís pueda tener todavía mayor representación para continuar esta transformación social y verde. Tuvieron 3.000 votos en el proceso de primarias. ¿Cuántos aspiraría a tener en estas elecciones? Bueno, no nos ponemos límites. Yo creo que además los ilicitanos e ilicitanas son conscientes, ¿no?, de este papel protagonista que hemos tenido Compromís en las políticas que se han llevado a cabo en los últimos años. ¿Y se las tomaría como un plebiscito de sus políticas, por ejemplo, de movilidad, de carriles bici durante estos años? Bueno, todos los que nos presentamos a estas elecciones con un proyecto político, lo que pasamos el 28 de mayo es un examen para ver, ¿no?, si lo que hemos puesto en marcha al final es algo que satisface o no a los ilicitanos y las ilicitanas, aunque obviamente entran muchos factores en juego, aunque sean elecciones municipales, pues todos los elementos externos también lo condicionan, pero nosotros, como digo, esperamos contar con ese apoyo de la ciudadanía. Pues para finalizar esta entrevista es momento ahora que a través de las cámaras de Teleelch se pueda dirigir a todo el municipio precisamente para pedir el voto durante 1 minuto, por favor. Bueno, pues yo le quiero recordar a los ilicitanos y las ilicitanas que Compromís es la garantía de un gobierno 100% progresista en este municipio, que hemos hecho posible cosas que hasta hace muy poco eran impensables y que vamos a seguir adelante con esa transformación social y verde que al final lo que hace es democratizar el bienestar colectivo y también democratizar el espacio público. Así que les pedimos que el 28 de mayo voten desde la memoria de todo aquello que hemos conseguido a lo largo de estos años y que lo hagan también con esa ilusión, desde luego esa ilusión por seguir abriendo camino. En Compromís vamos a seguir peleando, luchando por todo lo que importa. Así que les pedimos que vayan el 28 de mayo a votar a Compromís, que desde luego es un voto por esa transformación social y verde. Esther Díez, candidata de Compromís per Elche, gracias por acompañarnos aquí en Teleelch. Un placer, muy buenas noches. Y a todos ustedes les recordamos que pueden volver a ver esta y todas las entrevistas que hemos realizado a los candidatos a la alcaldía de Elche en ese apartado especial de elecciones locales en nuestra página web teleelch.es.
espacio patrocinado por Marcos Automoción y Ernesto Joyero. Colaboran Varadero Asesores Inmobiliarios, Pilsen Restauración, Pantatronic, Grupo Navegatel y Vegafibra.